Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con las ideas de Comer animales de Jonathan Safran Foer. Tenemos un resumen bastante detallado que nos va a guiar. Ujú. Un libro que, toca fibras sensibles, ¿no? Sí, y fíjate que aborda esa pregunta que siempre sale, ¿no? La de ¿por qué no comer carne? Pero aquí, según esto, Foy se va más allá de la pura ética. Exacto. Toca también temas de salud, temas del medio ambiente. Justo. Entonces, nuestra idea hoy es como desmenuzar las 3 lecciones clave que este resumen saca del libro sobre cómo funciona la industria de la carne hoy. Que puede ser incómodo, sí, pero el texto lo marca como algo esencial para quien se considere un consumidor, consciente. Así es. Entonces, bueno, entremos en materia. Vale. El primer punto fuerte que salta del material es esta imagen de las granjas modernas, que no son para nada como las de los cuentos. ¿Para nada? Olvídate de los animalitos paseando felices. Claro, aquí se describe más bien como fábricas de carne. Hay un choque muy grande entre esa idea romántica y lo que se cuenta aquí. Totalmente. Y lo que, fíjate, se subraya como clave es cómo la eficiencia, o sea, el tiempo y el dinero, se vuelven lo único que importa. El motor principal. Exacto. Producir más animales, más rápido, más barato. Y en esa lógica, el bienestar del animal como que, se queda muy atrás. El resumen da ejemplos bien gráficos, ¿eh? Habla de hacinamiento extremo. Mm. Miles de pollos, de cerdos amontonados en espacios pequeñísimos. Casi sin poder moverse, imagínate. ¿Sí? Y eso, genera problemas. Claro, el estrés, la frustración. Si metes a tantos animales juntos en condiciones pues, tan poco naturales, es lógico que haya agresión, ¿no? O conductas raras. Justo. Y ahí es donde entran esas prácticas que menciona el resumen y que suenan, híjole, muy duras. Quitarles el pico a las gallinas o cortarles los dientes o la cola a los cerdos. Ujú. Y según se argumenta aquí, no es por crueldad porque sí, sino como para prevenir que se hagan daño entre ellos mismos. Exacto. Es una consecuencia directa del estrés del encierro. O sea, es como un parche. Sí, como una solución a un problema que ellos mismos crean con las condiciones. Es un círculo medio, pues, perverso, ¿no? Las condiciones generan el problema y la solución no es cambiar las condiciones, sino modificar al animal para que aguante. Para que la producción no pare. Justo. Priorizando siempre la cantidad, la eficiencia, sobre la calidad de vida del animal. Queda clarísimo que esa imagen de la granja feliz, pues, nada que ver con la realidad industrial que pinta este análisis. Muy desconectada. Y bueno, esta descripción de las condiciones es fuerte y te lleva a pensar cómo impactar esto en lo que comemos. Y ese es el segundo punto clave del material. Ajá. Aquí el resumen es bastante franco. Usa la frase sustancias cuestionables o tratamientos intensivos, que se les dan a los animales, ¿no? Como parte de esta búsqueda de eficiencia. Sí, y un punto que resalta muchísimo es el tema de los antibióticos. Ah, claro. El material explica que, justo por esas condiciones de las que hablábamos, el hacinamiento, el estrés, los animales se enferman mucho más fácil. Tiene sentido. Entonces, para evitar que una enfermedad arrase con todo, ¿qué se hace? Se usan antibióticos a lo bestia, muchas veces de forma preventiva. Preventiva, o sea, aunque no estén enfermos los animales. Así es. Se los dan a todos, digamos, para que ni siquiera se enfermen. Pero, y aquí viene lo gordo, según el análisis, ¿Qué pasa? que esta práctica de usar tanto antibiótico es como entrenar a las bacterias para que se vuelvan resistentes. Ah, las famosas superbacterias. Exactamente. Se crea el ambiente perfecto para que surjan y se multipliquen estas bacterias que ya no responden a los antibióticos que tenemos. Híjole, ¿y esas bacterias se quedan ahí, en la granja? Ese es el gran pero para la salud pública que se señala aquí. El riesgo es que esas bacterias resistentes pueden pasar de los animales a nosotros. ¿Cómo? Pues de varias formas. Por contacto directo, si trabajas ahí, por ejemplo. O al comer carne contaminada que no esté bien cocida. Ujú. O incluso, fíjate, a través del ambiente, si el estiércol contamina el agua o la tierra. Vaya. O sea que, por buscar producir carne más barata, podríamos estar haciendo que nuestras propias medicinas dejen de funcionar. Es la conexión que se plantea, ¿sí? Y es bastante alarmante, la verdad. Algo que quizá no pensamos cuando vamos al súper. No, para nada.
Se ve como una conexión directa, la salud de esos animales en esas condiciones y nuestra salud a nivel global. Usar tantos antibióticos ahí no es solo un problema de la granja. Es un riesgo para todos. Muchos expertos, según se lee aquí, lo ven como una amenaza seria a la medicina moderna. Perderíamos herramientas clave contra infecciones. Entendido. Si le añade otra capa de complejidad al asunto. Entonces tenemos condiciones duras para los animales que llevan a prácticas como el uso de antibióticos, que a su vez generan riesgos para la salud humana. Pero el análisis no para ahí. También se mete con la huella ecológica de todo esto. Y ese es el tercer punto. Que también es tremendo. Aquí es donde la cosa se pone, como decía, realmente. Pues preocupante. Uno piensa en cambio climático y se va a los coches, las fábricas. Los combustibles fósiles, sí. Pero ojo a este dato que recoge el resumen de Foyer. Dice que la agricultura animal es responsable de un 40% más de emisiones de gases de efecto invernadero. Que todo el transporte mundial, juntos, coches, camiones, barcos, aviones, todo. Un 40% más. Cuesta trabajo hasta como asimilarlo, ¿no? Sí, es una cifra que te obliga a replantearte dónde están los focos rojos de las emisiones, ¿verdad? Sí, es muy potente. Muchísimo. En serio supera a todo el transporte. Según la afirmación que recoge el resumen, sí, y hay que pensar que no solo es CO2, es metano, por ejemplo, de las vacas, que es un gas mucho más potente para calentar el planeta a corto plazo. Claro. O el óxido nitroso de los fertilizantes para cultivar su comida. Pero las emisiones son solo una parte del problema ambiental que se describe. ¿Qué más hay? La gestión de los desechos. Imagínate millones de animales concentrados. La cantidad de estiércoles monumental. Uf, sí. Debe ser un problemón. Exacto. Y aquí el resumen da otra comparación, también muy gráfica. Dice, citando la investigación, que esos desechos concentrados son unas 160 veces más tóxicos. Perdón, 160 veces más que qué. Que las aguas residuales humanas, las de las ciudades, digamos, sin tratar. ¿160 veces? Híjole, qué fuerte. Eso es una bomba de contaminación. Exacto. Si las aguas de la ciudad ya necesitan plantas de tratamiento complejas, imagínate eso, multiplicado por 160 y en volúmenes gigantescos. Es un desafío enorme manejar eso bien. ¿Y se maneja bien? ¿O qué pasa con todo eso? Pues el material sugiere que, lamentablemente, muy a menudo no. Que es común que se filtren o se viertan a ríos, a lagos, incluso al agua subterránea. Y eso contamina todo. Claro. Genera problemas graves de contaminación del agua. El exceso de nutrientes, por ejemplo, provoca eso que llaman eutrofización. ¿Qué es eso? Que crecen algas sin control y se acaban el oxígeno del agua. Y entonces se crean zonas muertas, áreas donde casi no puede haber vida acuática. Vaya. Y además, claro, puede contaminar el agua que bebe la gente de las comunidades cercanas. Entonces, no es solo el aire, por las emisiones, es también el agua, el suelo, la huella ecológica es mucho más profunda de lo que parece. Así es. La visión que da es la de un sistema industrial con un impacto ambiental brutal y muy complejo. Desde usar muchísima tierra y agua para producir el alimento animal, pasando por esas emisiones tan potentes de gases, hasta generar toneladas y toneladas de residuos supercontaminantes. Se presenta como un problema sistémico, con consecuencias ambientales muy serias. Ok, a ver, hagamos una pausa para juntar todo. Basándonos en este análisis de comer animales, hemos visto tres cosas principales. Primero, una industria de la carne que, por buscar la eficiencia económica, parece haber dejado muy de lado el bienestar animal, con condiciones de vida muy difíciles para millones de animales. Segundo, vimos cómo las prácticas de esta industria, sobre todo el uso masivo de antibióticos, generan riesgos importantes para la salud de todos, no por la resistencia a los antibióticos y la posible transmisión de enfermedades. Y tercero, un costo ambiental que se describe como enorme, insostenible, con datos muy fuertes sobre emisiones, Que superarían a todo el transporte mundial, según la fuente, y un problema grave de contaminación por los desechos. Uf,
En resumen, el material nos dice que comer animales, aunque sea duro de leer, es como una lectura necesaria si te preocupa el medio ambiente, la salud o el trato a los animales. Te deja pensando en eso de ser un consumidor consciente, ¿no? ¿Qué significa realmente? Exacto. Te deja con esa pregunta flotando. Hemos recorrido entonces los puntos centrales de este resumen. La imagen que queda es la de un sistema complejo, con consecuencias muy hondas en lo ético, en la salud y en lo ecológico. Ujú. Y para terminar, quiero compartir algo que no es del análisis central, sino una nota personal de quien hizo el resumen. A ver. Cuenta que después de leer el libro le dio curiosidad probar alternativas y que probó una hamburguesa vegana de una marca específica. Y que lo que le sorprendió fue, El sabor. sí, que le supo muy parecido a una hamburguesa de carne normal. La textura también. Interesante. Y más allá de la anécdota de esa hamburguesa en particular, esto como que abre una puerta, ¿no? Una pregunta que se desprende de todo lo que platicamos. ¿Cuál sería? Pues, si toda esta información sobre cómo se produce la carne hoy nos plantea estas dudas sobre bienestar animal, salud, medio ambiente, ¿qué papel pueden o deberían jugar las alternativas? Las basadas en plantas, las que se cultivan en laboratorio. Exacto. Todas esas innovaciones, ¿qué rol tendrían en las decisiones de consumo de cada quien? Es una buena pregunta para quedarse pensando, ¿no? Frente a toda esta información, ¿qué hacemos? Justo. Algo en que reflexionar después de esta inmersión.